En la Biblia podemos encontrar historias impactantes, historias motivantes. Hay una historia de 3 amigos. Hay una historia de 3 jóvenes llamados Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Estos jóvenes estaban enfrentando una prueba de fuego en sus vidas. Y no metafóricamente hablando, sino de fuego real. Ellos tenían que adorar la imagen del rey Nabucodonosor o ser echados literalmente al horno de fuego. ¿Qué haríamos nosotros si nos ponen en esa situación? O adoras a esta estatua o te echamos al horno de fuego. Primeramente conozcamos quiénes eran esos 3 jóvenes. Lo puedes leer en Daniel capítulo 1, versículos del 3 al 6. Ellos eran jóvenes judíos. Sus nombres reales eran Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Cambió sus nombres. Puso nombres caldeos a los 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Es interesante notar que los nombres hebreos de estos jóvenes tenían significados muy diferentes al significado de los nombres caldeos que les puso el rey Nabucodonosor. Ananías, por ejemplo, significa Dios es piadoso. Misael significa ¿quién como Dios? Y Azarías significa Jehová ha ayudado. Ahora bien, el rey Nabucodonosor lo primero que hizo fue tratar de cambiar sus personalidades. Cambió los nombres por nombres paganos. Sadrac significa siervo de Sin. Sin en Babilonia era el dios de la luna. Mesac significa quien como Aku. Aku en Babilonia era un dios pagano. Y Abed-Negó significa siervo de Nebo, que era el dios principal de los babilonios. Si reflexionas en la historia, te podrás dar cuenta que Satanás siempre querrá cambiar nuestros nombres, cambiar nuestra personalidad. Y lo va a hacer por medio de la presión del mundo, por medio de la presión de los amigos, por medio de la presión de las tentaciones. Él no quiere que seamos llamados vencidos, sino empobrecidos. No quiere que seamos llamados hombres y mujeres de fe, sino que hombres y mujeres de miseria. No quieren que te llamen joven en victoria, sino joven en fracaso. Todos los días estamos bajo el fuego del enemigo. Y Satanás, por medio de Nabucodonosor, quería que estos jóvenes del pueblo de Dios doblegaran su voluntad para rendirle culto a una imagen. Estos 3 jóvenes se negaron. Hay una enseñanza que nos dan estos jóvenes. Un cristiano a prueba de fuego no viene a ser un cristiano de decisiones, sino de prioridades. Es decir, no vive de decisión, sino de prioridad. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, es decir, no tenemos nada que decidir en nuestra vida. Dios es el que decide. Dios es primero. ¿A cuántos cristianos Satanás los pone en una encrucijada? Un esposo que dice o Dios o yo. Una esposa que dice o tú o la iglesia. O yo. Un jefe que dice o tu iglesia o tu trabajo. Familias que dicen o tu iglesia o tu herencia. ¿Qué vas a decidir? El cristiano siempre tiene que estar decidiendo. Y la decisión más importante del cristiano es aceptar a Jesús como Rey, como Salvador. Esa es la mejor decisión que una persona puede tomar. La segunda decisión, por supuesto, tener una familia, casarse. Pero la primera decisión siempre es la de aceptar a Jesús. Todos hemos escuchado la historia de Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Fueron 3 jóvenes que se atrevieron a desafiar al rey Nabucodonosor, razón por la cual fueron arrojados a un horno de fuego. Y este testimonio de estos 3 jóvenes, ante la situación difícil en la cual estaban, nos enseñan algunas lecciones que como cristianos debemos tomar, debemos aplicar a nuestra vida.
La historia de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, por ser tan conocida en la palabra de Dios, es una historia que se imparte tanto a los niños en la escuela dominical como también a los adultos. Lo hace por medio de mensajes que tú y yo, como te decía, debemos aprender y debemos aplicar. Lo primero que hay que decir también de estos jóvenes es que ya de muy pequeños fueron llevados a Babilonia, junto con Daniel. Todos ellos, junto con otros hebreos, fueron llevados cautivos con el propósito de servir a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Los babilonios querían que los hebreos asimilaran y adoptaran la cultura de ellos. Incluso los nombres de estos muchachos fueron cambiados, como te estaba diciendo. Los nombres hebreos de estos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Curiosamente, muchas veces se nos enseña del significado o se nos enseña de los nombres que Nabucodonosor puso, ¿verdad? Es más fácil memorizar Sadrach, Mesach y Abed-Negó que Ananías, Misael y Azarías. Por cierto, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Su nombre fue cambiado a Belsasar, que significa Bel es mi juez. Y Bel es el nombre de uno de los dioses babilónicos. Te hemos presentado el significado de Ananías, Misael, Azarías. A estos jóvenes no solamente les cambiaron el nombre, sino que también quisieron cambiarles su alimentación. Les obligaron a que adoptaran la dieta de los babilonios. Sin embargo, ellos propusieron en su corazón no contaminarse comiendo alimentos prohibidos por la ley de Dios. Ni Sadrach, ni Mesach, ni Abed-Negó, ni Daniel dejaron al Dios de sus padres. Además, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Estos 4 varones fueron puestos en posiciones de autoridad en Babilonia, tal como lo dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 2, versos 48 y 49. Mira lo que dice. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Le hizo jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abed-Negó. Y Daniel, dice la palabra, estaba en la corte del rey. A pesar de que estos varones, a pesar de que Sadrach, Mesach y Abed-Negó estaban en estas posiciones de influencia y autoridad, fueron puestos a prueba y enfrentaron una situación en la cual su decisión implicaba vida o muerte para ellos. Sin embargo, a pesar de la situación, de las amenazas, la ira del rey, ellos estuvieron firmes en su convicción, en su servicio a Dios. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Se negaron a obedecer el decreto de Nabucodonosor. El decreto era que debían postrarse a una estatua o ídolo y tenían que enfrentar las consecuencias de esta decisión ante el rey de Babilonia. Cuando Sadrach, Mesach y Abed-Negó se niegan a postrarse ante la estatua, tuvieron que enfrentarse a las consecuencias de esa decisión. Los cargos eran 3. No habían obedecido el decreto del rey, no empezaron a servir a los dioses del rey y se negaron a adorar la estatua de oro. La pena por 3 cargos contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó era la muerte. Serían arrojados a un horno de fuego y tuvieron la oportunidad de retractarse de esa decisión. Sin embargo, nuestros hermanos se mantuvieron firmes en sus convicciones, en su decisión. No cambió esa decisión. Ellos, fíjate cómo respondieron. Daniel capítulo 3, verso 16. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, mira qué respuesta, y si no, sepas, oh rey, que no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vaya respuesta. En nuestra vida como cristianos podemos encontrarnos en situaciones en las cuales habrá hornos de críticas, de intimidación, hornos de tentación, hornos de prueba. Pero estos hornos nos ayudan en nuestro proceso como cristianos. El horno y la plata se ponen en el horno.
se purifican mediante un proceso. De igual forma, los hornos a los cuales nos enfrentamos como cristianos tienen el objetivo de quitar la escoria de nuestra vida, de probar nuestras convicciones como creyentes. Y Sadrach, Mesach y Abed-Negó mantuvieron su fe, mantuvieron sus convicciones, mantuvieron su fidelidad a Dios, guardaron su testimonio como creyentes del único Dios verdadero. Aquí hay una convicción inquebrantable, aquí hay confianza de estos tres jóvenes a Dios. Estos personajes confirmaron tres cosas. En primer lugar, la convicción inquebrantable que tenían del Dios en el cual habían creído. En segundo lugar, la confianza que tenían en el Dios que hace las cosas que ha prometido hacer. Y en tercer lugar, fe. Una fe revelada en su confianza que tenían en el único Dios verdadero, el cual tenía poder de librarlos del horno de fuego. Por esta actitud, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, ante uno de los reyes más poderosos, el poder de Dios se reveló a los incrédulos de aquella época. Nuestras convicciones, actitudes, testimonio ante los incrédulos pueden causar que muchos se conviertan, que muchos crean en Dios. Además, la fe de estos varones demuestra que nuestro Dios puede ayudarnos, puede librarnos de problemas, puede librarnos de pruebas que enfrentamos como cristianos. Aunque no fueron librados, Sadrach, Mesach y Abed-Negó se mantuvieron firmes en sus convicciones. Vaya respuesta, es que cada vez que pienso en esa respuesta, aunque Dios no nos libre del horno de fuego, aún con todo, no nos vamos a inclinar ante la estatua, ante ti. No vamos a adorar a la estatua, no vamos a servir a tus dioses. Es decir, que el servicio a Dios y sus convicciones no dependía de que Dios los librara, sino de una fe genuina. Eso es fidelidad a Dios verdadero. Mateo capítulo 10, verso 28, mira lo que dijo Jesús. No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La historia nos relata cómo muchos creyentes a través de los años han sufrido martirio por causa del Señor, pero también demostraron una fe inquebrantable. Fueron fieles a Dios. Y hay momentos que le ponemos condiciones a Dios. Pensamos, si Dios me hace el milagro, me da un nuevo empleo, entre otras cosas. Entonces, si me da Dios eso, le voy a servir mejor. Aquí hay una lección de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Servían a Dios sin importar que Dios respondiera positivamente su clamor. Lo acabamos de leer. Y si Él no nos quiere sacar del horno, que sepas que no te vamos a adorar. Fidelidad a Dios. En lo bueno y en lo malo, como José. Conoces la historia de José, ¿verdad? Fiel a Dios en todo momento. En el tiempo de escasez y en el tiempo de abundancia. ¿Podríamos decir nosotros lo mismo? Por ejemplo, los 10 leprosos obedecieron a la voz de Jesús cuando les dijo que fueran donde el sacerdote, porque la ley en el Antiguo Testamento decía que para verificar si un leproso era sano se tenían que presentar ante el sumo sacerdote. Ellos no le dijeron que primero lo sanara de la lepra. Muchas veces queremos primero el milagro y luego servir a Dios. Pero ese no es el camino. Dios le hizo el milagro a los 10 leprosos. Y nosotros debemos tener un servicio y fidelidad a Dios incondicional. ¿Cuántas veces has orado, Señor, si me das esto, si me bendices por aquí, prometo servirte? Prometo darte mi vida al completo. Nabucodonosor se sorprende de que, estando dentro del horno, Sadrach, Mesach y Abed-Negó no se queman. No eran consumidos por el fuego. Y este asombro fue mayor al ver a 4 varones caminando dentro del horno de fuego. En medio de ese horno, en la persecución ardiente, en momentos de prueba, en tiempos difíciles, tú y yo podemos caminar por fe. Jesús está con nosotros. Él nos va a sostener en esos momentos difíciles. Él nos va a librar, nos va a salvar. Pero sobre todas las cosas, tengamos en mente que Él siempre está con nosotros. Nunca nos dejará solo. Estamos bajo la protección,
estamos bajo la misericordia de Dios. ¿Qué sucedió después? Pues que Sadrach, Mesach y Abed-Negó fueron libres del horno de fuego. Y es interesante notar que el fuego del horno debió quemar las ataduras de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, porque en Daniel 3:23 dice que Sadrach, Mesach y Abed-Negó cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Pero en el versículo 25 el rey Nabucodonosor dice que él miró y vieron 4 varones sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando lees este pasaje de Sadrach, Mesach y Abed-Negó y esta parte final, esto te tiene que teletransportar a Isaías capítulo 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es curioso, ¿verdad? El fuego quemó las cosas que tenían atados a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y Dios utilizó el fuego para liberarlos. Muchas veces el horno de fuego nos ayuda a liberarnos de esas cosas que nos tienen atados, que nos impiden servir a Dios. Somos más libres en medio del fuego. El fuego purifica, el fuego libera para servir mejor a Dios. Además, el fuego prueba nuestras convicciones, nuestra fidelidad. Somos llevados al horno de fuego, pero no para destrucción, sino para crecer en el Señor. Por último, estos 3 jóvenes no sabían lo que Dios haría con ellos en el horno de fuego. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes en esas convicciones. Y como resultado de eso, Sadrach, Mesach y Abed-Negó fueron engrandecidos por Nabucodonosor en Babilonia. Esto es el resultado de la fidelidad a Dios. Además, Nabucodonosor llegó a expresar: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Todo un pueblo pudo conocer lo grande del Dios de estos jóvenes, y todo porque ellos decidieron servir, adorar y ser fieles a Dios. Esta historia es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo a seguir, sobre todo en tiempos difíciles. Debemos aprender a servir a Dios sin importar la presión del mundo, para que claudiquemos. Tener en nuestra mente que Dios está con nosotros y que jamás Él nos va a dejar solos. Hoy, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, estos nombres que les puso el rey Nabucodonosor, sus nombres en hebreos Ananías, Misael y Azarías, hoy estos jóvenes tienen una lección para nosotros. Fidelidad a Dios, siempre, en cualquier situación de la vida. Y ahora nos hacemos la pregunta: ¿somos fieles a Dios en todo momento? ¿Eres fiel a Dios en todo momento? ¿En tu intimidad? ¿En lo público? ¿Eres fiel a Dios en tu ministerio, en tu trabajo? ¿Eres fiel a Dios en tu matrimonio? ¿Fiel a Dios? ¿Fiel a tu esposa? ¿Fiel a tus hijos? ¿Fiel a tu esposo también? ¿Eres fiel a Dios en lo bueno? ¿En lo malo? Cuando vienen pruebas, cuando viene el horno de fuego, ¿somos fieles a Dios? ¿Qué haremos? ¿Claudicaremos ante la prueba? La respuesta depende de nosotros. Y estos hermanos, estos 3 jóvenes, Ananías, Misael, Azarías, Daniel incluso, nos dan una lección de fidelidad a Dios. Radio Solidaridad.